Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un pastel súper delicioso que combina dos de los sabores clásicos más populares, que son vainilla y chocolate. Este pastel es uno de nuestros favoritos en la familia y estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Así que vamos ya a empezar. Empezamos con la crema de vainilla. Ponemos crema para batir en una cacerola en cual ya pusimos jarabe de glucosa y cortamos una vaina de vainilla, raspamos las semillas y las ponemos en la cacerola. Cortamos la vaina de vainilla y la agregamos también. Ponemos la cacerola a fuego medio y mezclamos para combinar todo. Una vez que empieza a hervir, la retiramos del fuego y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la dejamos infundir 10 minutos. Mientras tanto, derretimos el chocolate blanco y lo ponemos en una jarra. También agregamos la masa de gelatina. Después de los 10 minutos, removemos el plástico y ponemos la cacerola de nuevo a fuego medio. Una vez que la mezcla está muy caliente, la retiramos del fuego y sacamos las vainas de vainilla y pasamos la mezcla por un colador, vaciándola encima del chocolate. Mezclamos un poco para combinar y luego licuamos hasta obtener una mezcla suave. Ahora agregamos la crema para batir fría mientras mezclamos para combinar. Vaciamos la crema en un recipiente limpio y cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la ponemos en el refrigerador durante 12 horas. Ahora podemos hacer la crema de chocolate. Ponemos crema para batir en una cacerola en cual ya pusimos el jarabe de glucosa y agregamos también la masa de gelatina y ponemos la cacerola a fuego medio. Mientras tanto, derretimos un poco el chocolate y lo ponemos en una jarra. Una vez que la mezcla empieza a hervir, retiramos del fuego y la vaciamos sobre el chocolate medio derretido. Mezclamos para derretir el chocolate por completo y licuamos hasta obtener un ganache suave. Ahora agregamos la crema para batir fría mientras mezclamos para combinar. Vaciamos la crema en un recipiente limpio y cubrimos con plástico autoadherente en contacto y ponemos la crema en el refrigerador durante 12 horas. A continuación hacemos el pan de chocolate, pero primero precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados. En un recipiente ponemos los huevos, las yemas de huevo, azúcar y la harina de almendras. Mezclamos nada más para combinar. Al mismo tiempo podemos empezar a batir las claras de huevo a velocidad media, mientras preparamos los ingredientes secos. En un recipiente limpio cernimos el cacao en polvo y la harina y las mezclamos para combinar bien. Ahora empezamos a batir los huevos hasta que doblen su volumen. Si trabajan con solo una batidora, recomiendo batir primero los huevos y después en un recipiente limpio batir las claras de huevo. Una vez que las claras de huevo forman espuma, empezamos a agregar el azúcar despacito y seguimos batiendo durante aproximadamente 10 minutos hasta que obtengamos un merengue con picos firmes. La mezcla de huevos está lista, es esponjosa y de un color más claro. El merengue también está listo. Es brilloso, firme, pero todavía flexible. Agregamos un cuarto del merengue a la mezcla de huevos y mezclamos con movimientos envolventes hasta incorporar bien. Después agregamos un tercio de los ingredientes secos y mezclamos de la misma manera. Agregamos otro cuarto del merengue y mezclamos. Y después de mezclar, agregamos un tercio de los ingredientes secos y mezclamos. Ahora agregamos otro cuarto del merengue y mezclamos. Agregamos la última parte de los ingredientes secos y mezclamos despacito. Ponemos la mantequilla derretida en un recipiente y agregamos una parte de la masa y mezclamos bien para incorporar la mantequilla. De esta manera es más fácil agregar la mantequilla y mantener la masa esponjosa. Agregamos la mezcla con mantequilla a la masa y mezclamos despacito con movimientos envolventes. Por último, agregamos la última parte del merengue y mezclamos.
La masa queda suave, esponjosa y brillosa. Y ahora la podemos vaciar en una bandeja forrada con alfombrilla de silicona y los bordes con mantequilla y harina. Extendemos la masa. Queremos obtener una capa uniforme. Horneamos durante 14 minutos. El pan ya está listo. Checamos si está bien cocido con un palillo. Si sale limpio, ya está listo. Dejamos el pan que se enfríe en una rejilla y luego lo cubrimos con papel pergamino y con una tabla para cortar y le damos vuelta. Retiramos la alfombrilla de silicona muy despacito y cubrimos con papel pergamino y una tabla para cortar y le damos vuelta de nuevo. Retiramos la piel que se formó en la superficie con la mano o con un cuchillo. Y cortamos los bordes también. Con una regla grande medimos y cortamos el pan en 3 partes iguales. Ahora vamos a hacer un almíbar muy delicioso para el pan. Ponemos leche en una cacerola, ponemos también crema para batir, azúcar, extracto de vainilla y cacao en polvo. Mezclamos para combinar y los llevamos a la estufa. Cuando empieza a hervir, la retiramos del fuego y pasamos el almíbar por un colador y lo dejamos enfriar por completo. Mientras tanto, preparamos nuestra crema de chocolate para rellenar el pastel. Ponemos la crema en el tazón de la batidora y empezamos a mezclar a velocidad baja al principio y después subimos la velocidad a media alta. Batimos por aproximadamente 1 minuto hasta que la crema esté estable pero todavía flexible. Ponemos la crema en una manga pastelera con boquilla redonda y ya vamos a rellenar nuestro pastel. Pero primero remojamos el pan con el almíbar de chocolate. Y ahora empezamos a cubrir el pan con la crema de chocolate. Con una espátula suavizamos la superficie y cubrimos con otro pan y presionamos ligeramente. Humedecemos el pan con el almíbar y ponemos nuestro pastel en el refrigerador mientras preparamos la crema de vainilla. Ponemos la crema de vainilla en el tazón de la batidora y mezclamos a velocidad baja al principio y luego a velocidad alta hasta que la crema esté estable pero todavía suave. Ponemos la crema en una manga pastelera con boquilla redonda y rellenamos el pastel. Suavizamos la superficie y cubrimos con el último pan, asegurándonos que el pastel queda derecho. Remojamos el pan y ya está listo. Cubrimos los lados del pastel con una hoja de acetato. Y por último lo cubrimos con plástico autoadherente y lo ponemos en el congelador mientras hacemos el ganache con cual vamos a decorar el pastel. Ponemos crema para batir en una cacerola con jarabe de glucosa y la llevamos a la estufa. Mientras tanto derretimos el chocolate y la vaciamos en una jarra. Y cuando la crema es caliente, la retiramos del fuego y la vaciamos sobre el chocolate. Mezclamos para combinar bien y luego licuamos para obtener un ganache brilloso. Agregamos la mantequilla y licuamos para combinar bien. Obtenemos un ganache muy brilloso y suave. Sacamos el pastel del congelador y vaciamos 3/4 del ganache sobre el pastel y lo extendemos para cubrir todo el pastel. Retiramos la hoja de acetato y con una espátula suavizamos la superficie y ya está listo para decorarlo. Ponemos el ganache que quedó en un cono de papel y en otro cono ponemos chocolate blanco derretido y cerramos la base del cono y decoramos. Los invito a decorar a su gusto y después de decorar dejamos el pastel a la temperatura ambiente unos 10 minutos o en el refrigerador. Una vez que el ganache se vuelve firme, podemos cortar rebanadas del pastel usando un cuchillo calientito. Yo corto rebanadas de 3,5 centímetros. Aquí está nuestro rico pastel. Les recomiendo dejar el pastel a temperatura ambiente unos 10 minutos antes de servirlo. De esta manera se vuelve más cremoso, pero sabe aún más delicioso el segundo día. Les dejo la receta en la descripción de este video, así que no se olviden checarla. Aquí tengo mi rebanada de pastel y ya quiero probarla.
Es tan delicioso, simplemente se derrite en la boca, es cremoso, húmedo y me encanta la combinación de vainilla y chocolate. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Les agradezco por ver este video, si les gustó no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Adiós!